En esta antesala al trabajo vamos a leer un pensamiento para ponernos a tono, a sintonía. Debemos considerar a toda la humanidad como una fraternidad, porque toda la creación ha emanado de ese principio divino, eterno, que está en todas partes, está en todas las cosas y en el cual existe todo, y por lo tanto es la fuente de todo. Deberíamos, por lo tanto, hacer todo lo que podamos por el bien de la humanidad. Bueno, hermanos, hemos llegado a un punto muy interesante en nuestra jornada en el camino de preparación para el yoga, y es el punto que el doctor Taimli lo pone en su trabajo sobre la preparación, y voy a intentar traducirlo y un otro trabajo que tenemos de él, un artículo que se escribió. Fue parte del tema de mi plática y el problema que tenemos es doble. Uno es que nos sentimos en general la urgencia del cambio, y el otro es que es en la proporción de esta urgencia con un trabajo por la humanidad que los maestros nos envían sus bendiciones de aceleramiento por su instrucción. La primera parte del problema está también puesta por Blavatsky en ocultismo práctico, cuando dijo que somos como vermes de la tierra. ¿Cómo es? ¿Worms? Gusano. Porque estamos presos, apegados con nuestras aspiraciones a la tierra. Entonces, en cuanto nuestras aspiraciones fueren terrenales, no vamos a ser más que gusanos. Es la manera así. Blavatsky tiene una manera de leer más fuerte de expresarse, y también el Yoga Sutra en su aforismo, creo 1.21, lo decía: el samadhi está más cercano para aquellos de cuyo deseo por el samadhi es intensamente fuerte. Entonces, si no hay este elemento de urgencia que implica la intensidad, las pláticas o prácticas del yoga preliminar no parecen muy efectivas, porque, como decía, por la mañana se avanza un paso y se retrasa dos.
Entonces no parece haber resultado porque no hay la urgente y recta motivación. Entonces no hay como desconectar. Mira lo que decía la señora Rada Burnier sobre nuestras preocupaciones que en general están aún a un nivel más mundanal. La palabra parivrajaka o renunciante del lar es aniqueta, que significa que él no tiene morada o lar en su sentido mundano. Hemos dicho que uno puede estar en el mundo sin ser del mundo. Estar, pero no pertenecer. Y ella decía, el mundo, el lar, o el hogar humano, mundano, el hogar es un lugar de protección en relación al resto del mundo. ¿Se dice trinchera en español? Cuando uno tiene dudas porque es igual. Y porque cada uno de sus peleas y batallas contra el mundo reciben como aliados el esposo, la esposa y los chicos. Entonces, el hogar representa una manera de vivir exclusiva y egocéntrica. Eso porque tenemos dificultad de comprender qué pasa que uno es renunciante de todo. Cuando se torna un iniciado o vino a la tradición, se va eremita por la floresta o por un monasterio. Ella dice, but to be a homeless one, para ser uno que ha renunciado, que no tiene hogar, a wanderer es como alguien que vaguea, vagabundo por el mundo, significa que las fixaciones y los apegos han llegado a un fin. La palabra sannyasi, que muchas veces ha sido mal comprendida, en general se traduce como renunciar. Renunciar. Representa un maravilloso cambio interno que la tradición ha tornado trivial. Es decir, esta de la renuncia tradicional, de cortar los hilos de la casa y todo eso. Pero ella dice, el sannyasi corta su hilo sagrado. ¿Cómo se llama este hilo? Es un cordón, hilo de los brahmanes, y renuncia a las ceremonias y su propio nombre, que es decir, renuncia a su nombre, su familia, recibe un nombre iniciático porque ha renunciado a posesiones, familia, herencia. No sé si comprende lo que significa la renunciación en India. Su casa. Y su propio nombre, porque ya no es más apegado. El mundo es su familia y la tierra es su hogar. Entonces es una posición, vamos a considerar muy extraordinaria.
Y ahí decía también sobre la cuestión de urgencia Krishnamurti. La revolución solamente es posible ahora, no en el futuro, porque la regeneración no es para mañana, es para ahora. Se experimentará lo que tiene sido dicho, que tiene que haber una regeneración, un frescor, una cualidad de nuevo, porque la mente es siempre interesada, mejor, la mente está siempre quieta o tranquila cuando está interesada. Y cuando ella tiene sus deseos convertidos en la intención de comprender. Entonces es una expresión muy interesante que él dice también que si no tenemos esa concentración de propósito, ya el cambio no se produce. Y si uno sigue una disciplina sin corazón, quizá no va a soportar la práctica, la disciplina. Entonces que llegamos al punto final, que es el punto de la motivación. ¿Cuál es la motivación que da urgencia al cambio del hombre? Dr. Tani dice que en verdad esa es una carencia de viveka o discernimiento que nos da una tendencia a posponer. Posponer se dice, ¿no? Sí, está bien. Mañana, siempre mañana, es lo que dicen todos los perezosos. Entonces se va, en Brasil se dice ir de barriga, porque se pone la barriga adelante y se va llevando como si fuera hablando ahí. Que la mayoría de las aspiraciones espirituales y sus aspirantes están involucrados en un círculo vicioso que tiene una tendencia a posponer. Y el camino espiritual o el sendero del Raja Yoga, para la gran mayoría de los aspirantes, tiene que empezar acá y ahora, aunque haya dudas y parezca haber una carencia de urgencia. Y eso está representado en el primer capítulo de la Bhagavad Gita llamado Vishada o desaliento de Arjuna. Y en la película que hemos tenido la oportunidad de asistir ayer, eso está representado en la desilusión que el muchacho había tenido en la guerra y la falta de significado a la continuación de su existencia, porque el mundo lo trataba como un héroe, porque era el único sobreviviente del batallón, y él se trataba a sí mismo como un fracaso, porque como capitán del batallón no había conseguido hacer nada, sobrevivir a la batalla. Entonces la perspectiva del mundo y de él era opuesta, y él se cayó al alcohol. Tenía una vida así relajada porque no tenía motivación. Es que muchas veces es en esta circunstancia que despierta la vida espiritual, porque en cuanto uno está muy involucrado en intereses mundanos, en lo espiritual no despierta, ¿verdad?
Pero cuando está por todo desilusionado, ahí también parece que no hay espacio para la motivación de olear el sendero, olar el sendero. Y ahí nos quedamos en un círculo vicioso. Y bueno, ahí llega Krishna y cuando percibe que Arjuna está en condición de oír, él lo enseña. Así ayer se miró que el Kerry, que era el, ¿cómo se dice en español? El Kerry. Cadi, sí, el que lo acompaña con los palos, eso, que significaba como si fuera el consejero espiritual de él, no encontraba, eso está bien representado en la película, no encontraba manera de enseñarlo, porque estaba tan lleno de su propia decepción, de su falta de motivación. Por eso el contento es una de las calidades esenciales para el aspirante, que si está muy desgustoso con el mundo y el significado de la vida, él no se está sensible a la hermosura de la enseñanza. Entonces la rechaza como si fuera muy coloreada o pinky o color de rosa, y en realidad él es que está mirando todo gris. Entonces todos esos estadios están ya clasificados por la tradición espiritual y están en los libros clásicos de la búsqueda, para que uno no crea que solo con él está pasando aquello, que tiene duda, que no tiene evidencia suficiente, que no está motivado, que hay una tendencia a postergar. Incluso la traducción, a ver si lo manteniera en español, acá está. Del final de cada capítulo de la Bhagavad Gita se pone, aquí está como desaliento. Hasta aquí el diálogo de Sri Krishna y Arjuna, primer discurso de los gloriosos Upanishads de la Bhagavad Gita. Escritura del yoga se titula El desaliento de Arjuna. Ahora yo, que soy un poco más exigente con la traducción, he seguido la expresión de la señora doctora Besa, y ahí no está completa, que lo he hecho ahora, está allá más sí, por favor. Si no me... ¿Puedes sacar del...? Bueno. En la biblioteca andante. Ese es un elemento complementario de la Biblia. Gracias. La otra biblioteca. Y no sé por qué lo sacaron en español y también en otras lenguas, pero yo soy un poco más exigente con esos detalles y lo he puesto. Intitula así El yoga del desaliento de Arjuna. Porque acá lo han puesto, lo han sacado. No está. Y me parece importante que la señora esa trata el desaliento como un yoga. Y acá por algún motivo y en otras traducciones lo he visto, lo han sacado afuera como si fuera un absurdo. Pero la doctora esa no ha escrito el yoga del desaliento de Arjuna.
Quiere decir, la percepción de la contradicción humana es el primer paso para el despertar espiritual. Y si su motivación no llega a una transformación, a demandar una urgencia, hay el riesgo que el resto lo parezca muy lógico, pero que no hay combustible para hacer alargar el camino. Y la gestión de esto combustible, Dr. Taimi también lo pone ahí en esas transformaciones que están, y lo dije, que en la cuestión grupal, la inercia o naturaleza tamásica, porque en verdad que esa falta de motivación es porque aún estamos sobre el dominio del tama, ¿verdad? Y la inercia es tan grande que uno tiene una pereza de dar el primer paso. Entonces él dice, de nuestra naturaleza, y miedo de cambio por cualquier cambio, produce una desinclinación, ¿sería eso? Sí. Desinclinación por hacer nuevos experimentos y busca de mejores métodos. Quiere decir, pierde la tendencia. sí, en el individuo es una pereza, en una institución es una resistencia a cambio por mejores métodos. Entonces él hace así, o yo estoy haciendo un paralelo de sus dos libros, uno, la preparación del yoga, y otro, y miramos el mismo problema en nivel individual y en nivel colectivo, que está más. En el nivel individual, él dice que recién cuando salimos del cuerpo y lo vemos fuera, empieza la urgencia. Ahí sí. Y en la institución, hay que irse de la institución para ver que se hunde. La señora Rada nos decía que la vida demanda que la mente del hombre debe renunciar a todos sus deseos, impulsos, instintos y reflexos, como hemos leído ayer, para que un poder más grande pueda desarrollarse y revelarse a uno, no en concordancia con la voluntad del hombre, sino con la voluntad de lo divino, o obediencia a las leyes divinas y la voluntad de la naturaleza. Y eso es lo que se llama en la tradición de la Vedanta mukshutva, o deseo de liberación, y que el maestro lo ha traducido a la última vez en A los pies del maestro como amor. Supongo amor por la salvación de la humanidad a su sufrimiento. Amor entonces por la liberación no solo de uno, sino también de los otros. Pero está el egoísmo de la personalidad, de la yoidad, que debe disminuir. Sí, si eso no disminuye, no hay nunca visión de la posibilidad de ayuda a lo que realmente somos, una unidad, porque estamos totalmente separados. La separatividad es el problema. Y ahí que estamos
con este tema que aparece también en la Bhagavad Gita. Cualquiera que, vamos a ver si lo tomo en el original porque ahí no necesito, quiero decir ya en la traducción, porque ahí no necesito hacer el portuñol, porque en las escrituras es más difícil ir aplicando así. Al discurso cuarto, número 11, dice: de cualquier modo que los hombres se me acerquen, les doy mi bienvenida, porque es mío aparta el sendero que por doquier toman los hombres. ¿Cuál es la escritura del mundo, la escritura sagrada, que sea tan acogedora, se dice? Sí. Tan tolerante con todos los caminos que uno pueda tomar? Voy a leer de nuevo. De cualquier modo que los hombres me acerquen, les doy mi bienvenida, pues es mío aparta el sendero que por doquier toman los hombres. Entonces esa idea de que si uno está en la búsqueda, él va a encontrar el aliento de una indicación por el camino espiritual, si tiene la motivación. Así también dice la Bhagavad Gita: a quien me ve por doquier y ve a todos en mí, a ese nunca le soltaré, ni él jamás se soltará de mí. Quiere decir, porque hay un vínculo, hay una afinidad magnética entre, si quieren tomar como Dios, pero verdad que es el maestro, que es el instrumento de esta fuerza que viene del Logos y se corporifica en la figura que por afinidad nos llama a orar el camino. Entonces hay ahí alguna cosa muy especial que está en esta motivación. Y dice así Dr. Taimni, que la vida del espíritu es una expresión natural y de aquello que percibimos directamente o en nuestro senso de intuición, y no seguir ciegamente lo que los otros nos piden para hacer. Quiere decir, hay que uno despertar su intuición para encontrar el camino, empezar el sendero, encontrar el principio de este sendero que lleva a la luz, ¿no? It has thus the quality of freshness. Quiere decir, esa vida espiritual tiene su cualidad de frescor, de naturalidad, de ausencia de esfuerzo, cuando inmediatamente atrae personas y silenciosamente afecta a sus maneras de vivir por una afinidad, su visión del mundo. Entonces, cuando el espíritu y su percepción empieza, ahí todo se cambia, porque hay esa visión que encontramos en el camino. Y hay una otra complementariedad de lo que dice
el doctor Taimi. Por tanto, la purificación o los obstáculos que estamos intentando superar, o lo tomamos acá primero del Karma Yoga de la Bhagavad Gita también, a donde está el término, que es el secreto del juego de golf de ayer, es no estar apegado al resultado. En cuanto el que quería ganar, en verdad estaba perdiendo el juego. Cuando consiguió integrarse al sendero o al juego, por la alegría de percibir el campo e integrarse en él, ahí empezó a jugar bien y ya no le interesaba el resultado, tanto que al final, cuando ha cometido aquella el pequeño rolamiento de la pelotita, porque sacó la folia o lo que fuera un obstáculo, él, si quisiera ganar, no iba a declarar. Por ahí el maestro se despidió, entonces me voy, me da lo combinado en 5 platas allí, que no significaba nada para nosotros. Se llevó los zapatos. Sí, los zapatos bien, ¿verdad? Que ya estaba acostumbrado a los zapatos. Pero él decía, ahora me voy, y el otro, el prefecto ahí, dice, entonces que tú te abandonas a él, no vas a trabajar acá en nadie, voy a decir a todos, porque él salió diciendo, pero él que representaba a Krishna no sabía que no estaba abandonando, sino que él ya estaba listo para caminar por sus propias piernas. Y acá está, tu misión consiste solamente en la acción, nunca en los frutos. Por ende, no dejes que el fruto de la acción sea tu motivo, ni te apegues a la inacción. No es eso de excusa a la pereza. Y lo concluye. Por lo tanto, aférrate al yoga. Yoga es habilidad en la acción. Acá no sé traducir por arte, pero me parece que skillness es mejor habilidad que arte. Ahí sí, no sé si soy un traductor muy, ahí como tú decías, problemático, pero no estamos haciendo aquí una obra de arte, ¿verdad? Que es armonía y todo, belleza, pero estás hablando de una cosa que es habilidad, que es la doble connotación que tiene la palabra Sofía en griego. Tanto es sabiduría cuanto es habilidad. Porque no se enseña ni una ni otra. Tú no puedes enseñar habilidad a una persona, pero tú puedes crear condiciones que se desarrolle la habilidad. No puedes siquiera enseñar a un chico a andar de bicicleta. Ya intentar. Ahí tú das una instrucción intelectual. Cuando la bicicleta está cayendo, mudar la posición no a la derecha. Si tú te vas a caer a la derecha, necesitas poner el guidón a la derecha para generar una centrífuga a la izquierda. Entonces tú puedes ver las corridas de motociclo, uno se inclina al lado de la curva, no a lo opuesto. Si lo hace a lo opuesto, ya te va.
Sí, pero lo hacemos, ahí está el punto. Lo hacemos tan automáticamente que no sabemos cómo lo hacemos. Y tú estás dando la prueba. Pero si fuera andar, lo hacería cierto, pero cuando comunica te equivoca, porque es tan automático, porque está tan incorporado a uno que lo hace sin pensar. Eso es tornarse uno al sendero. Así también, cuando queremos enseñar a un chico a andar de bicicleta, no hay posibilidad. Podemos decir, y cuando te vas a salir a la izquierda, mira y toma a la izquierda. Pero aún, el problema es que tiene que combinar los dos movimientos, izquierda y derecha, tantas veces cuantas sean necesarias para mantener el equilibrio. Eso no se puede enseñar. Entonces, mi papá me enseñaba a los tiempos antiguos, asegurando la parte de retaguardia ahí de la bicicleta. Y me llevaba y yo iba pedalando a la vera de la playa. Y un cierto día me sentí tan liviano así, como si fuera llevado por el aire. Y cuando lo miré atrás, mi papá estaba muy lejos. Y ahí cuando yo lo miré, yo cayó. Es que ya estaba andando solo, pero no tenía seguridad de hacerlo, no lo sabía. Ahí, ya con mi hijita, fue distinto. Ahora se pone aquellas ruedas auxiliares. Alguien llegó para mí y dice, papá, quiero sacar las ruedas auxiliares. Digo, ¿y por qué lo quiere? Porque mi amiga ha sacado, entonces yo quiero sacar también. Digo, querida, aquello es para que tú no te vas a caer. Cuando sepas andar sin que las rueditas auxiliares toquen el piso, tú estás lista. Pero si quieres sacarla tu protección antes que sepas andar, eso va a ser una tragedia. Pero el chico no lo percibe, que las reglas que están en la disciplina son justo para que ella no pierda el sendero. Porque si no fuera la regla, uno se va por la pasión o cae en alcohol o se va por otros caminos que no tienen una meditación, que no tienen una introspección, y se va a olvidar del sendero. Porque la dificultad en el inicio es que la llama es pequeña y que cualquier viento puede extinguirla. Entonces las reglas son para mantenerlo adentro del sendero sin tentación de perder el sentido de su llama, de su luz, que aún es pequeña. Y me parece así que todo que va en esta dirección, como reduce el Dr. Taimi, una síntesis, que el Bhakti Yoga es la técnica de autoentrega a Dios, llevando a uno a la fusión de su conciencia entre el amante y el amado. De Karma Yoga, el principio de Nishkama Karma que hemos leído, de vivir sin buscar el resultado de la acción, de actuar renunciando al fruto, que capacita al aspirante a rise above the plane of lower desires, y llevarse arriba del plano de los deseos inferiores. El Hatha Yoga y la práctica de asana y pranayama
o posturas de control de la respiración, y pratyahara como abstracción de los sentidos le comparan a una tortuga que saca los miembros para dentro de la cáscara. Quiere decir una mente que se pone adentro y no está proyectada a intereses afuera. Son prácticas esenciales para eliminar las perturbaciones causadas por la mente provenientes del cuerpo físico. Y el Jnana Yoga y su práctica de viveka o discernimiento y vairagya o ausencia de deseo o desapego son necesarias mismo en los niveles más elevados de samadhi o éxtasis, como hemos visto en el aforismo 2.26. Y así que ha dicho también la voz del silencio que ni siquiera la devoción o la contemplación religiosa o el ardiente progreso o trabajo de autosacrificio o misma observación de la atenta de la vida son suficientes aisladamente. Hay entonces que hacer un trabajo integrado, porque dice, non alone can take the disciple more than one step onwards. Cada uno de estos peldaños no puede llevar a uno más que un paso. Todos los peldaños o pasos de la escalera son necesarios para hacer la escalera. Cuando uno llega al final de la escala, entonces súbitamente se cambia para la luz infinita, que es un proceso así asintótico que llega al final a tener la semejanza de Dios. Entonces uno no puede explicar por la lógica cómo es eso de uno al final transformarse en el maestro, que antes él solamente miraba como un ejemplo que quizá quisiera imitar. Entonces eso me parece muy curioso en el camino, pero verdad que es el gran misterio del camino, es que vamos a nos transformar en aquello que ya somos ahora. Y bueno, así que todos estos yogas y técnicas que hemos traído, preguntas, comentarios o acréscimos o dudas. Yo creo que ese fue el motivo de la fundación de la Sociedad Teosófica. Ahí está. Y si uno no está atento y no busca en la historia de la institución y en la vida de los fundadores y de quienes lo siguieron con todos sus sacrificios, no se da cuenta de ese detalle. Y ese detalle no brota solamente por el conocimiento. El conocimiento te lleva a un despertar interno. Cuando ese despertar es genuino, se sigue de cualquier manera. Pero el motivo tiene que estar claro, la finalidad tiene que estar clara. Entonces hay muchas academias ahí para yoga que solo buscan salud física. O cuando buscan la liberación de los sufrimientos, del sufrimiento de uno. Pero el punto que el Dr. Taimi también lo pone es que la gran motivación del maestro es encontrar discípulos para liberar la humanidad.
Y solo cuando eso es comprendido y realizado en el corazón, es que el sendero oculto de la doctrina del corazón se abre a uno. Antes era tal vez el sendero de la doctrina de los ojos, pero eso es mental, frío, superficial, aunque tenga su lógica y pueda llevar, porque dicen que hay 4 senderos. El cuarto no es un sendero que lleve a la luz, sino que le calida a las tinieblas, a la sombra. Pero en general viene del primero cuando se fracasa. El tercero es el sendero del caminar normal alrededor de la montaña. Entonces es un helicoide que va a tomar un tiempo muy largo. Cuando yo conocí al señor Juan Viñas, fue un encuentro sobre las cartas de los maestros en Piriápolis, 1979, 80 en el máximo, por ahí, creo que tal vez verano de 79, alguna cosa, no sé si era verano, bueno, es que cuando subíamos la montaña de ese balneario de Piriápolis, que creo sepan que es en Uruguay, y estaba Juan Viñas dando ahí un curso, y recién ingreso en la sociedad, primero evento afuera, que me iba, creo, y había una montaña que se subía así por un camino helicoidal, y un lado que era del mar tenía un viento muy fuerte, frío y terrible, y el otro lado que no tenía viento era un calor insoportable. Entonces era curioso que uno iba subiendo y llegaba a un extremo y tenía que poner los sacos y eso y aquello, porque el viento parecía que iba a partir a uno. Ahí se daba 180 grados y se sacaba todo. Y no es posible, no está tan caliente. Ahí se daba más media vuelta y se ponía todo, un viento terrible. Ahí se pasaba más media vuelta y se sacaba todo. Hasta llegar que tenía ahí una capilla o algo así arriba del monte para que también se avistaba todo el mar de ahí. Y entonces este sendero helicoidal que tiene sus placeres y dolores toma un tiempo de 1000 encarnaciones y va que no saben para dónde se van ni son llevados por el karma y el dolor. Decía Platón que el hombre que hace la voluntad de los dioses, ellos los llevan por la mano, pero que a los que resisten a la voluntad de los dioses son llevados por ellos a patada. Entonces, de una manera o de otra, llegaremos a la iluminación. Pero el primer camino es corto, aunque más accidentado, y el otro que parece más tranquilo es tan largo que se multiplican los dolores desnecesarios y aún porque uno no coopera, va a patada. Aunque se le enseñe, parece que no quiere aprender, ahí los dolores tienen que ser así como cuchillos que nos llevan de manera más dolorosa. Porque no cooperamos con las leyes de la naturaleza. Y el segundo sendero es el sendero del misticismo. Ahí sí va como Bhakti Yoga, por el corazón en busca de Dios. No se sabe bien a dónde está, pero se busca con un desinterés, con un amor. Entonces ese ya es más acelerado por ahí, porque hay la renunciación por el amor. Quiero comprender que el primer sendero es el más peligroso y hay que comprender la regla.
porque se está haciendo una aceleración artificial para estar listo para ayudar a los otros a liberarse más temprano. Eso es más complejo el razonamiento, porque hay que comprender las leyes de la naturaleza, conscientemente cooperar con ellas y aún tener por motivación ayudar a los otros y no tanto a uno mismo. Y por eso el Mahayana lo pone como el camino del teósofo. Ahí es que, a ver, que ayer habíamos encontrado la versión no traducida, sino que estoy siempre perdido con tanto. Ahí es que mi esposa dice que soy tan desorganizado que mismo teniendo las cosas no las encuentro. De verdad que la tiene razón, siempre tiene razón. Entonces, es como no tenerlo. Pero aún tenemos en inglés y vamos a ver si tenemos capacidad de traducirlo. Y acá entonces dice, but the self-sacrificing pursuit of the best means on the right path of our neighbor. Quiere decir, vamos desde el principio, no es tanto la determinación individual del propósito de atingir a uno el nirvana, culminación de todo conocimiento y sabiduría absoluta, que es al final solamente un exaltado y glorioso egoísmo, en la motivación de un filósofo, pero en la búsqueda autosacrificial, procurando los mejores medios para llevar al recto camino nuestro prójimo, para causar a nuestros compañeros a lo posible lo mejor beneficio, el que constituye el verdadero teósofo. Quiere decir, en esa búsqueda está también implicada una renuncia. Y yo creo que no siempre se comprende con facilidad a dónde la renuncia por los otros es motivación para la práctica del yoga preliminar. Entonces me gustaría poner eso a una pregunta para que los grupos pudieran debatir, discutir, profundizar. Y si puedo solicitar de nuestra secretaria interamericana que nos ayude a poner nuestro portuñol en mejor expresión. Ricardo, Sí. dijiste 4 senderos. El tercero, Sí. ya el que va alrededor de la montaña, Sí. el segundo el que va derecho a la cima, Sí. y el primero, Es el leocutismo que va derecho al ápice de la montaña. pero ese es el segundo. No, ese misticismo es el segundo. Él va más o menos derecho, pero no sabe bien a dónde va porque va por el corazón. El primero tiene el mapa. Nosotros tenemos el mapa de dónde ir. Y si no vamos es porque nos falta motivación. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es la motivación? Que con afinidad con el voto del Bodhisattva del maestro, porque el maestro lo ha hecho este voto,
también de renunciar a su unidad. La afinidad del voto del maestro, del bodhisattva, mira, el voto del bodhisattva hecho por el maestro nos lleva a buscar nuestra disciplina de gradual liberación gradual, porque la disciplina es preparatoria, ¿eh? Entonces parece que me parece gradual ser importante. Creación gradual para auxiliar la liberación humana o de la humanidad, quizás sea mejor. Auxiliar a la humanidad. La liberación de la humanidad. Lo pongo como una pregunta. Una reflexión. Lo pongo como una pregunta para que uno profundice. Porque, ¿verdad que no es bien una cuestión intelectual? Y quizá otra pregunta que podríamos proponer es ¿por qué en general carecemos de urgencia para hacer cambios en nosotros? Y realmente empezar la preparación del yoga. ¿Verdad que las dos preguntas no están desconectadas? Y realmente. Cambios en nosotros para empezar, o quizá para verdaderamente empezar. Hay que a veces poner o verdaderamente o realmente, ¿cómo se podría? Porque muchos dicen que ya han empezado. Qué suerte. Y no ven resultado. Pero como está con el corazón, realmente empezar la preparación de la yoga o para la yoga, como se dice. El Dalai Lama decía que para eso había que sentirse parte de la familia humana. Qué belleza. Y es la fraternidad, ¿verdad? Es tener compasión. Eso. Está bien. Gracias. La doctora Bessa en su magnífico libro Los ideales de la teosofía, que no está todavía en español, por lo que no sé, no he encontrado ninguna versión. Y en inglés está mucho olvidado. He tenido que hacer una pesquisa para encontrar. Pero ella dice que los ideales son más benéficos que los mandamientos. Quiere decir, cuando se movimenta la mente a hacer algo,
para quién. Eso es mejor que solo contener el mal. Los cristianos y los judaicos, por ejemplo, mucha énfasis en los 10 mandamientos. ¿Por qué no dirigir a las virtudes? Ahí en el yoga es la doble división de abstenciones y observación. Después viene la postura, que es el asana, que es más físico. Los dos primeros, las abstenciones y observaciones, son emocionales. Dar una línea de dirigir la emoción. Y éticos, porque imponen una regla mental sobre las emociones, particularmente las groseras. Ya la postura, la regulación del aliento y la abstracción son físicos. La regulación del aliento sería el pranayama y la abstracción de los sentidos o pratyahara ya está como si fuera una transición entre el nivel físico y el astral, porque la sensación se desarrolla más en el nivel astral, aunque reciba un estímulo físico para iniciarse. Ahora, los tres últimos, la concentración, la contemplación y el éxtasis, que él dice son las 8 partes de la disciplina yógica, son llamados también de antaranga, los 5 primeros bahiranga, porque son miembros de trabajo afuera, y los últimos 3, el antaranga, es trabajo adentro por la mente, cuando ya de afuera no hay obstáculo. Y quiere decir la concentración o dharana, la contemplación o dhyana y el éxito, samadhi, puntos llamados también samyama, son la esencia del tercer libro de Vibhuti-pada, que si uno no ha ingresado en el antaranga, o sea, no haya resuelto el trabajo anterior, no es muy efectivo el trabajo de la concentración, como quizá ya hemos experimentado. No es tan sencillo si algún desarrollo no se ha alcanzado en el Vajrayana, en la parte externa. Y por eso hay una coherencia en sí, que el Kriya Yoga o el yoga preliminar son los últimos 3 a hacer en lo introductorio, que se llama el niyama. Es decir, los últimos 3 niyamas constituyen el yoga preliminar o Kriya Yoga. Entonces es coherente decir, son las partes que hacen las observancias, pero las 3 últimas más voltadas a esos 3 aspectos, que son la voluntad, el amor y la sabiduría o inteligencia espiritual voltada arriba, que sería a producir un good más. Pero lo que es interesante, a mí me parece, para nuestra contemplación, es que aunque en la progresión del yoga empiece ya con el yoga preliminar, el primer punto, que es el dhyana, ya es una cosa, si uno va a mirar las exigencias de castidad y austeridad, incluso a posesiones y todo eso, indica ya una vida monástica, porque corresponde a la exigencia del monje
como la castidad, la pobreza, la obediencia jerárquica y todo, para comparar a la tradición cristiana, como se desarrolló en los últimos 1000 años. Y así hay equivalentes en otras tradiciones también, ¿verdad? Y el Buda, al contrario, a lo que parece, empieza con el nombre Octuplo Camino, no solamente a monjes, sino él se interesa que uno pueda vivir en el mundo hasta cierto nivel, y es la idea del camino del medio, y no es ni por el faquirismo y las prácticas de austeridad casi sin límite en la tradición hinduista de su época, y al otro lado, por supuesto, no relajarse en el mundo, la mundanalidad, el camino de los sentidos y la búsqueda de sensaciones. Entonces, en esta mitad empieza el budismo, pero el último paso del noble Octuplo Camino es Samyak Samadhi, y parece decir lo mismo. El reto Samadhi utiliza la misma palabra que Patanjali lo usa para el último paso del yoga, y sería el Samadhi del Ashtanga Yoga. Y ahí estamos, que si el señor Jiddu Krishnamurti decía que el primer paso es el último paso, lo que está aparentemente creando una aporía o un comando o un razonamiento que no parece una paradoja, creo, sugiere que hay que haber una coherencia o afinidad entre la dirección del primer paso, así lo pone la señora Radha, y la conclusión del camino, el último paso. Eso me gusta en sus palabras, que ella lo ponía, a ver dónde está, comentando a esa frase de Krishnamurti. Ella lo decía, el primer paso es el último paso, y lo que importa es la dirección tomada con el primer paso. Dirección se dice. Entonces, si tenemos, es una brújula que se dice también para dar dirección. Si no hay una coherencia, por ejemplo, si buscamos la paz del nirvana, hay que empezar por una manera pacífica de vivir ya en el primer paso, porque si no tomamos la dirección correcta, vamos a llegar a otro lugar. Si queremos llegar a la verdad suprema o Sakyaloka, que es un sinónimo de los niveles paranirvánicos ahí, Sakyaloka corresponde al Mahaparanirvana, según nuestra literatura, ¿no? Entonces, si tomamos el camino de la verdad, hay que ser desde el primer paso. No se puede, por eso me reaccioné ayer con la traducción que ha sido hecha al pie del maestro, aunque puede ser un error de digitación y no del traductor, eso no lo sabemos.
Pero el hecho, el resultado final, el fruto, es que se omitió el discernimiento entre, a lo mejor, al número, al cuarto de los párrafos, que acá tiene otra numeración, porque creo que es como línea. No sé cuál es el criterio que lo tomaran, porque hay veces que hay más de una línea en el mismo número. Entonces, ahí ya hay alguna interferencia, porque a mí me parece que el párrafo es la idea del maestro de pasar una idea. Si lo hacemos otra división, ahí ya asumimos la responsabilidad de cambiar la división. Pero al párrafo 14 del original, que acá no sé a dónde se quedó, pero es posible encontrar, a ver, por el 10, ahí está. Si tú sabes, es tu deber ayudar a otros a que también sepan. Pero se cortó en dos líneas la misma idea. Bueno, no estoy acá para eso. Y por lo tanto, está que debes distinguir entre la verdad y la falsedad. Eso debería estar al cuarto párrafo también, pero ahí se olvidó, acá se volvió. Debes aprender a ser veraz en todo, en pensamiento, palabra y acto. Eso, en la división original de párrafos, es el más corto de todo el libro. Acá se diluyó esta brevedad, porque esta otra división. Pero a mí me parece que esta brevedad es de una concentración del mensaje del maestro en un punto que abrange los tres niveles: el físico del acto, de actuar, el emocional de la palabra, yo asocio la palabra al astral porque se pone un tono, y el mental del pensamiento. Voy a leer de nuevo. Debes distinguir la verdad o discernir la verdad y la falsedad. Debes aprender a distinguir entre la verdad y la falsedad. Debes aprender a ser veraz en todo, el pensamiento, palabra y acto. No podemos buscar la verdad suprema si no aprendemos con la verdad desde el principio. Aún la doctora Besa en sus comentarios, creo que a Thompson le pasó bautismo, así hizo, no me acuerdo bien, dice que la manera de distinguir, de discernir entre un verdadero Mahātmā y un falso con un Mayāvi Rupa creado a la mente en el astral, quiere decir uno que es el verdadero maestro y su mala copia falseada está en la verdad. Si uno vive de acuerdo a la verdad, él desarrolla naturalmente, aunque no lo sepa, una intuición para discernir entre lo verdadero y lo falso. Y que tal vez en el físico no lo percibamos tanto, pero en el astral, si uno no tiene una conducta veraz, él va a tomar el falso como el verdadero, porque las imágenes son muy semejantes. La sensibilidad para distinguirlo es más de todo que de forma, y entonces es una cosa más intuitiva del hecho que la verdad pone en nosotros. Entonces la doctora Besa decía de un juicio, y ahora me escapa el nombre, muy importante, creo que fue vicepresidente de la Sociedad Internacional al principio, que meditó toda la vida en la verdad y lo vivía de acuerdo. Él no era clarividente,
Pero cuando lo hacían un testigo que era falso, él podría no probarlo, pero lo sabía. ¿Ah? ¿Qué cosa? Mire, entonces la brújula de nuestra acción es que tenemos que vivir para llegar al amor supremo de una manera amorosa, para llegar a la verdad suprema de una manera veraz, para llegar a la paz suprema de una manera pacífica, aunque a un nivel muy menor, mutatis mutandis, como decía Plotino, que para ver el sol, primero el ojo ha querido tomar la forma redonda. Entonces en la genial él hablaba, y si no hay una afinidad con lo que se busca mirar, y él que lo observa, jamás lo encontrará. Entonces nuestra brújula al camino es, por lo tanto, esta capacidad de afinidad con la meta. Por eso en griego, amartía, que es cuando es en general traducido por descuido, falta o pérdida de la meta, era cuando un arquero no llevaba la seta al gol, al alto, a la meta. Eso en general en la tradición cristiana se tradució como pecado. La palabra griega amartía es en general traducida como pecado. Y el pecado es solo un desvío, una pérdida temporaria de la meta, no una cosa para una punición eterna. Sí, los pasajes que he desarrollado de Orígenes se quedan buenas en nuestra mente. Entonces, si me permiten empezar por el final, ¿te gusta? Ya conozco. Me gusta empezar por el final, por ese razonamiento de Krishnamurti, y porque si no hay afinidad con el final, no llegaremos al final con nuestra brújula, nos llevaremos en otro lugar. He también escrito en otro artículo que es otra frase de Krishnamurti, que estamos por crear, los medios están por crear los fines. The means determine the end. Los medios determinan los fines, lo que es justo el contrario de la filosofía que está hoy por toda parte, principalmente en la política, que los fines justifican los medios. Ahora hemos visto ahí la situación. Esta crisis de Ucrania, lanzaron un misil para derrubar un avión de civiles y ni siquiera sabían qué guerra era esta. Se murieron 298 personas, incluso un gran pesquisador de Agaide y otras personalidades. ¿Por qué? Para probar lo que son dueños de un espacio aéreo como rebeldes, o para dar un mensaje al mundo de su intolerancia. Pero a la cabeza de ellos, y tal vez de Bin Laden también, los fines están por justificar cualquier medio. Y la enseñanza del karma dice justo el contrario. Y si no utilizamos medios adecuados, no vamos a llegar al fin, o mejor, que el fin será determinado por los medios que estamos utilizando. O no vamos a llegar al fin que al principio
esperábamos conquistar porque no hemos utilizado medios coherentes. Entonces me parece que los 8 pasos del Buda son medios coherentes para llegar al Nirvana. Y los 2 últimos, quiere decir, del camino del yoga y del noble octavo camino del Buda, son el mismo, samadhi. Abrir la puerta a una percepción superior. Entonces, ahí me parece que tenemos el punto de nuestra convergencia final. Como también algunos traducieron por recta meditación, recta concentración, pero en todo eso un cumulativo para llegar al samadhi. El obispo Littviker decía, la recta meditación es aquella que lo lleva a los planos superiores, away to higher planes. Away es como se pone afuera del cuerpo, del cuerpo. Tales meditaciones son para arhats o sus monjes que devotaron toda su vida a esta finalidad. Cuando uno empieza a meditar en el Señor, puede con dificultad esperar resultados tan elevados, que decir, para esta vida. Entonces, quizá para muchos, el samadhi, que es el objetivo final del Kriya Yoga, quizá no se conquistará esta vida, no lo sé. Algunos pueden llegar, otros no. Eso depende también cuántos kleshas y qué intensidad están. Si están desarrollados, alternantes, atenuados o latentes. Eso es el Aforismo Sutra 2.3, nos dice que todos vienen de Avidya, pero tienen distintos grados de manifestación. Y que nuestro objetivo, según el 2.10, 2.11, es por la meditación sutilizar los kleshas para que la mente quede lo suficiente tranquila para llegar a un primero samadhi. Y por ahí vemos que el único de los 3 elementos de Kriya Samadhi es la autoentrega a Dios. Entonces me parece haber una correspondencia con el Samadhi en sí mismo en los 8 pasos del yoga y la autoentrega a Dios como último de los elementos del niyama y también del Kriya Yoga. Entonces, en los 3 puntos son el último. En el Kriya Yoga, el niyama y en los 8 pasos, si lo aceptamos, que uno lleva al samadhi solo y los otros son instrumentales. No pueden llegar al samadhi directamente. Y si así lo aceptamos, pasamos a la condición de la idea, que la brújula que para apuntar al samadhi debe tener algo mejor, una otra condición anterior. Y así lo interpreta también el Dr. Time. Aunque diferentes ya angas o tal vez pasos o peldaños del yoga parecen ser independientes hasta cierto nivel entre uno y otro, it may be possible to a certain extent
Quiere decir, hasta cierto punto puede ser posible practicar asana, dhyana o cualquiera, independientemente de los otros. Pero, aún así, tenemos que, we have to keep in mind, tenemos que mantener en la mente, en la memoria, de que ellos también tienen una relación secuencial. Y la práctica efectiva de cualquier anga o peldaño, paso, requiere por lo menos una maestría parcial de aquel peldaño que lo precede. Por eso se ha dicho, y mismo la concentración, si el Vajrayana no ha sido cumplido, puede fracasar para mayores profundidades y no llevar a dhyana y samadhi, aunque uno medite toda una vida, si no ha cumplido las exigencias emocionales y físicas que son también precedentes. Entonces él dice, the main reason why the vast majority of aspirants of yogic life, la mayor o principal razón porque la mayoría de los aspirantes de la vida yógica keep struggling with the mind, se mantienen todavía luchándose, peleando con la mente, year after year, año después o após año. And then generally give up the effort as a hopeless task, quiere decir, llega a desistir como una tarea imposible, vencer a esta pelea con la mente, subjacen en la carencia de una preparación sistemática. Entonces lo que hemos intentado hablar es de un método progresivo. No sé si he hablado de la receta del bolo lá en nuestra casa con la señora Margarida. Yo les hablé que la señora Margarida descubrió después de 40 y tantos años que necesitaba de anteojos. Pero ella tenía otras de 10 gramos de miopía, le llevó 40 años para percibir. ¿Cómo se dice bolo? Tarta. Es que torta para nosotros tiene un relleno más completo. El bolo es solo una masa. No sé, cake, es un cake. Está bien, bueno, entonces está bien. Hay que seguir una receta, se dice aquí. Y la abuelita nos dejó una receta familiar. Entonces, uno quiere comer el bolo y la abuelita lo dejaba, aunque la abuelita ya se fue al Devachan. No queremos tener su recuerdo y el sabor del bolo, del cake ahí, de la tarta, como era como hecha por la abuelita. Entonces se pasaba la receta a la señora Margarita y nunca salía. Ni siquiera un recuerdo lejano. Estaba así que no se conseguía comer. La chica, la Sofía, decía, no lo quiero.